Buenos días, me llamo Miguel Ángel Sánchez Valero, soy valenciano, pero llevo 15 años en Estados Unidos, así que me disculpo de antemano por utilizar anglicismos, decir billones en lugar de miles de millones, empezar con un chiste y las típicas tonterías de ese país. Estoy aquí por el agradecimiento que siento hacia los gigantes en cuyos hombros me encaramé para llegar al MIT y, como comentó, hacer un par de doctorados de donde me sacó Mackenzie para asesorar clientes en estrategia y operaciones a nivel mundial. De allí pasé a Nike, donde lideré el grupo de planeamiento estratégico, y hace 4 años me mudé a Arkansas para ayudar a Walmart, el retailer más grande del mundo, a crear un grupo de aprovisionamiento de ventas a nivel global. Ha sido un viaje muy interesante, hemos crecido de 17 a 225 billones de dólares y ya se ha terminado. No puedo compartir cuál es el siguiente ilusionante proyecto, pero si me vuelven a invitar a esta, mi alma mater, me será más cómodo el desplazamiento. Ahora, no he venido a hablar de mí. Esto es lo que vamos a hacer hoy, hablar de cadenas de suministro. Al final de la charla os iréis con una visión general sobre tendencias, problemas y recomendaciones. Si sois expertos en el tema, probablemente no cubra vuestro ángulo favorito porque es un tema muy amplio, pero si queréis compartir vuestro punto de vista, por favor, enriqueced el diálogo. Antes de empezar, me gustaría sondear la opinión del público rápidamente, una encuesta a mano alzada. ¿Quién piensa que las disrupciones de cadenas de suministro son un problema real, prioritario y de difícil solución? Muy bien, no me he equivocado de auditorio. Entonces, lo primero, antes de discutir conceptos de futuro, lo divino y lo humano, no quiero olvidar que al final hay que caminar por la tienda, hay que bajarse, hay que conducir el camión, hay que llevar un palet, hay que ver las cosas. ¿Por qué? Porque si no acabamos muy fácilmente midiendo con micrómetro para que otro trace con una tiza y un tercero corte con su hacha. En cualquier empresa siempre hay temas inmediatos de solución fácil que no pueden verse desde dentro. En cadenas de suministro esto es mucho más evidente. ¿Por qué? Porque las decisiones son muy amplias, se tienen que tomar muy rápido y hay una cantidad increíble de malabarismos que funcionan para que las cosas lleguen hasta tu casa a la hora que tú querías desde China. También hay una rotación laboral muy grande y eso lleva a que una persona tome una decisión que tiene muchísimo sentido, a los 6 meses se deje la empresa, el siguiente se la expliquen y lo entienda, a los 6 meses se deje la empresa y de repente hay una Biblia con un montón de conceptos operacionales que nadie se atreve a cuestionar, pero nadie sabe de dónde realmente han salido. Yo he visto cómo al llegar a una empresa una impresora imprimía una actualización de fletes y una abuelita muy simpática la cogía y la metía en un cajón. Y al preguntarle por qué, me decía, no, es que cada vez que me mandan una actualización de necesidades de transporte, yo la imprimo rápidamente, la guardo en el cajón y así todos los lunes por la tarde se las mando por fax al transportista. Esa empresa estaba gastando el triple en transporte urgente que sus competidores, pero la señora hacía lo que le habían enseñado. Era una manera eficiente de usar el fax, no gastar demasiada tinta y no molestar. Entonces, cosas así hay en todas partes. La multinacional de neumáticos estadounidense más grande, una vez estaba yo allí en la central y vi cómo los ingenieros de transporte utilizaban un algoritmo para fijar el stock que era el mismo que usábamos en el MIT. Yo estaba emocionado, por fin la industria privada estaba usando algo de última generación y daba un resultado de 1,7 horas. Eso es imposible, 1,7 horas, ¿cómo puede ser? Bueno, es que la fábrica del proveedor está a 2 kilómetros calle abajo, es que la puedes ver. Ah, bueno, bien. La semana siguiente, cuando hice una visita a la fábrica, me di cuenta de que tenían rollos de caucho a 3 alturas llenándolo todo. Pregunté y me dijeron, aquí hay 2 semanas de inventario, ¿cómo debe ser? Dije, no puede ser, es 1,7 horas, ¿cómo puede ser 2 semanas? Me puse a indagar y resulta que la empresa dividía las responsabilidades de inventario entre 2 personas, el jefe de fábrica y el jefe de transporte. Para cada uno, las órdenes tenían que llegar por contabilidad, ser aprobadas y pasar a compras. Como el sistema financiero de la última tenía la unidad temporal en semanas, se convertían en la mínima unidad, que es 1 semana, 1 más 1, 2 semanas.
Así que en lugar de 1,7 horas, tenían 2 semanas. Eso parecía malo, pero cuando fui a ver al proveedor vi que tenían 2 semanas de inventario apelotonado a la salida. ¿Por qué? Porque alguien de la fábrica les habían dicho que hacían falta 2 semanas. Así que se aseguraron de que tenían las 2 semanas por si pasaba algo. Sí que resulta que para 1,7 horas con una empresa que, si algo pasa, puedes silbarles y te mandan un rollo en 10 minutos, calle abajo, tenías 4 semanas de caucho pudriéndose al sol. Obviamente, esas cosas no están bien. Está muy bien hablar de lo divino y lo humano, hacer estrategias de empresa maravillosas y planes a largo plazo, pero de vez en cuando hay que bajarse al barro para asegurarse de que la gente que lo está implementando realmente sabe lo que querías decir. La historia de las cadenas de suministro es una tragedia en 3 actos. Primero empezamos con todo funciona como un reloj, luego pasamos a de vez en cuando se me rompen las cosas, y estamos ahora en abraza el caos en el que te ha tocado vivir. Empezamos en los 90, cuando cayó el muro de Berlín, se abrió China y empezó la deslocalización y la globalización. Vivíamos en un mundo en el que todo estaba al alcance de la mano y empleábamos términos como aldea global. De ahí pasamos, en el 2008, después de la crisis económica, a tener un montón de incidencias en la cadena de suministro que casi no nos acordamos porque comparado con lo que pasa ahora parecen poca cosa, pero teníamos ese volcán islandés de nombre impronunciable, la central de Fukushima explotando y eventos que nunca hubiéramos pensado que podían suceder y que pararon la producción de todo el mundo. Ahí utilizábamos términos nuevos como cisne negro. Y ahora estamos viviendo el tercer acto, que es la tensión creciente entre bloques geopolíticos, el COVID, la guerra de Ucrania y esos barrios de la aldea global levantando barreras para defender su territorio. Ahora mismo empezamos a usar términos como antifragilidad. Y es por eso por lo que tenemos problemas en las cadenas de suministro, porque llevamos 30 años optimizándolas al máximo para funcionar en un mundo que ya no existe. Por eso fallan espectacularmente. Una breve actualización, no sé si alguien lo ha notado, la economía va mal. Eso es lo que opinan los economistas del Foro Económico Mundial. La pregunta ya no es si vamos a entrar en recesión, sino cómo de larga y cómo de dura va a ser. La inflación se ha disparado, la oferta monetaria es la menor en 25 años, por primera vez en 25 años ha decrecido. No hay crédito, no hay inversión, no hay consumo. Lo único bueno es que todavía eran más pesimistas en enero. El que no se consuela es porque no quiere. Hablar del consumidor es hablar de dualidad, de ambivalencia. El consumidor de hoy en día quiere marca privada, quiere producto barato, pero dándose un caprichito de vez en cuando. Quiere una variedad casi ilimitada de productos y servicios, pero todos personalizados. Quiere comprar las cosas desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar, desde cualquier cadena, pero que le lleguen a casa ese mismo día. Y quiere que todo sea ecológico, sostenible y precioso, pero más barato. Y si no le damos lo que quiere, se va a ir con la competencia. El mercado de transporte. El mercado de transporte, la capacidad supera la demanda, con lo cual han bajado los precios. La única pregunta es cuándo se va a corregir la situación. Probablemente cuando la inflación lo dicte o cuando la capacidad se autocorrija. La recomendación personalmente sería aprovechar este momento para cimentar una relación positiva con transportistas de manera que cuando se cambian las tornas, como hacen cada 1 o 2 años, no te dejen en la estacada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las cadenas de suministro por 4º año consecutivo siguen en el ojo del huracán. Según el Foro Económico Mundial, los temas candentes son crisis geopolíticas, crisis económicas, crisis climáticas, crisis tecnológicas, inteligencia artificial. Se aprobaba la ley europea ayer y, según McKinsey, los CEOs plantean soluciones prioritarias en eficiencia para combatir la inflación, resiliencia para combatir la volatilidad y
reducir el inventario que se ha acumulado durante las disrupciones de los últimos años. Así que nos vamos a centrar en 4 temas: sostenibilidad, resiliencia, tecnología y talento. En sostenibilidad no hace falta hablar mucho de por qué esto es importante para el planeta, pero por primera vez es importante también para las empresas. Porque, según Gartner, el 78% de los consumidores está dispuesto por primera vez a pagar más si el producto es más sostenible. Eso cambia completamente el juego. Si la gente quiere votar con la cartera, las empresas van a lanzarse hacia una oportunidad de capturar más volumen y más margen de negocio. Ahora es cuestión de ver si podemos hacerlo de un modo que realmente beneficie al medio ambiente o si esto va a ser otro biológico sostenible. En Walmart hemos dado un paso más allá y hemos creado el concepto de regeneración, de que cuando te gastas $1 en nuestras tiendas, el mundo se hace un lugar mejor. Es mejor de lo que estaba antes de que te lo gastaras. No es que ensuciemos menos que los demás, es que limpiamos. Nos hemos comprometido para el 2030, que tampoco queda tanto, a rehabilitar 50 millones de acres de tierra y 7 millones de kilómetros cuadrados de mar, que es como 10 veces la Comunidad Valenciana y 3 veces el mar Mediterráneo. Ahora, antes de la pandemia, durante la época dorada de la globalización, optimizamos las cadenas de suministro durante años hasta un nivel tan increíble que solo funcionaban porque el mundo era perfectamente estable. Ahora que la estabilidad no existe, nos estamos encontrando con cadenas de suministro extraordinariamente complejas, interdependientes, que se encuentran en su mayoría fuera de nuestra área de control, de nuestra visibilidad, y sorprendentemente van y fallan. Según McKinsey, el 45% de las empresas no pueden ver más allá de su suministrador primario. Retail lo hace bastante mejor que las demás y el 25% pueden ver completamente la cadena de suministro. Según el economista, el 75% está esperando pérdidas de beneficio debido a disrupciones. Según el Foro Económico Mundial, el 5% de la producción industrial en los próximos 2 años se va a perder debido a disrupciones. Y, buena noticia, la volatilidad no está decelerando, está acelerando, según los datos de AlixPartners. Ahora, hay una cosa positiva. Podemos aprender, hemos demostrado que podemos aprender de ello. En el 2011, Toyota en Japón dejó de producir durante 6 meses debido al terremoto y tsunami de Tohoku. 5 años más tarde, Japón volvió a sufrir un evento de igual magnitud y Toyota solo interrumpió la producción 2 semanas. Pasamos de 6 meses a 2 semanas. Es decir, las disrupciones son inevitables, pero sus efectos no son inevitables. La aldea global se está fragmentando. Según el Foro Económico Mundial, el 91% de sus integrantes opina que las tensiones van a ir a peor. Por una parte, estamos cuestionando el modelo tradicional de deslocalización. El 40% de las empresas occidentales están intentando volver a producir más cerca de sus consumidores. ¿Por qué? Entre otras cosas, la automatización hace que los salarios no sean tan importantes en el precio final. Se está también descubriendo que para algunas industrias, como partes de automóvil, electrónica de consumo, y dispositivos médicos, es más barato producir en Estados Unidos o en Europa que en Asia. Luego, por otra parte, empresas intentan diversificar los riesgos inherentes de que solo tengas un país de origen. Normalmente los que ganan en ese sentido son Vietnam, Tailandia, Camboya, Taiwán y Malasia. Sin embargo, muchas veces esta diversificación es ingenua. ¿Por qué? Porque cuando llegas a esos países, la mayoría de sus empresas están controladas por grupos económicos chinos que se expandieron allí hace años. Sus cadenas de suministro y su tejido industrial vienen de China y el gobierno chino tiene mucho más peso con ellos, que comparten frontera, que ningún gobierno occidental.
Es decir, que si quieres irte a Vietnam porque te gusta más la calidad o el precio, está bien. Pero si te quieres ir a Vietnam por si acaso hay un conflicto con China, espero que no suceda, pero si sucede te vas a dar una gran sorpresa. En Walmart lo que hice fue segmentar temporalmente en largo, medio y corto plazo. En largo plazo miramos la evolución demográfica, económica y ciertas cosas de unos cuantos cientos de países, aunque solo hay 300, y empezamos a mirar no solo cuál iba a ser nuestra huella geográfica futura, sino cuáles eran los países en los cuales no podíamos entrar por una serie muy limitada de factores, de manera que pudiéramos monitorizar estos y obtener una ventaja competitiva. Es decir, si por ejemplo tu país es estupendo, pero no tiene un puerto de gran calado, con lo cual no puede servir a Occidente, lo que puedo hacer es monitorizar los contratos de obra civil. Y cuando vea que se abre uno en tu país, puedo empezar a desarrollar proveedores, de manera que llegue a ese país años antes que mis competidores que se han esperado a recibir la noticia de que el puerto está operativo. A medio plazo hacemos sistemas de planeamiento de escenarios en los que básicamente reunimos un montón de ejecutivos y les preguntamos qué pasaría si, y apuntamos las consecuencias. También nos aseguramos de que sus planes anuales incorporan objetivos de diversificación a nivel de categoría, producto y país de origen. Tenemos herramientas para sugerir áreas de riesgo y oportunidad en sus portafolios, basándose en un plot multivariable de factores de resiliencia contra factores de valor añadido. Esto lo empezamos haciendo manualmente y después de limpiarlo y alinearlo lo automatizamos de manera que hoy en día lo hacen a tiempo real. Un enfoque que me gusta particularmente es de uno de mis antiguos advisors, el MIT, David Simky-Levy, que en el MIT Data Science Lab colabora con empresas en varias áreas. Una de ellas es la resiliencia y en ella él define 3 métricas: time to survive, time to recover and performance impact. Time to survive sería el máximo tiempo que puedes seguir funcionando si hay una disrupción. Básicamente depende del inventario que tengas. Time to recover sería el tiempo en el que puedes volver a hacer tu cadena de suministro operativa. Básicamente el tiempo que te cuesta conectar un nodo diferente. Y performance impact sería en una métrica de rendimiento, cuál sería el resultado de ir a través de ese time to recover. Normalmente son bajada de ventas. Aquí, con estas métricas puedes, como en la figura de la izquierda, encontrar cuáles son los nodos en los que tendrías mayor dolor si pasara algo. Todo esto está en esos 3 papers online, es completamente gratis y lo podéis encontrar. Por eso no he puesto nada de Walmart, porque eso no lo podía compartir. En la parte de la derecha tenemos un seccionado de suppliers y de productos. Si miramos los suppliers y productos, los podemos categorizar en 3 partes. La parte de la izquierda aquí tenemos cosas que se pueden gestionar con las herramientas normales: manejo de inventario, manejo de contratos, bla, bla, bla. La parte derecha arriba serían los típicos strategic suppliers, con los cuales quieres tener una relación especial, quieres asegurarte de que abren nuevas fábricas en otras geografías, o de que tenéis un contrato para compartir riesgos, o de que tenéis un contrato para coinvertir durante unos años. Lo más interesante para mí es la parte de abajo a la derecha, porque esos son productos que son muy pequeñitos, el coste es insignificante, pero el perjuicio económico para ti si hay una disrupción es muy grande. Son las típicas partes pequeñas, como ha pasado en la industria del automóvil. Aquí el problema se magnifica porque normalmente son commodities en las cuales la competencia de precio y de calidad es tan grande que solo hay 1 o 2 empresas en todo el mundo que lo pueden hacer. Con lo cual no puedes llegar y decir que vas a diversificar tus suministradores. No se puede. Tienes que buscarte otras soluciones. Puedes intentar convencer a finanzas de que habría que aumentar el inventario, pero después de 20 años de doctrina de just in time, buena suerte. Puedes intentar hacer algo como design to manufacturing, en el cual diseñes una pieza, la estandarices, de manera que utilices la misma entre coches y, por tanto, puedas aumentar tu nivel de inventario, o puedas tener entonces otros suministradores que puedan entrar a jugar porque la pieza ya se parece a la que hacían ellos, o tu suministrador primario ahora tenga un volumen mucho más grande porque está suministrando otros vehículos y por tanto le puedas pedir que abra una segunda fábrica en una geografía diferente, lo cual básicamente es moverlo a la parte de arriba a la derecha. Me gusta particularmente este approach porque
no estás, como la mayoría de la gente, intentando predecir dónde se van a romper las cosas. No estás diciendo que, como se va a romper en Sri Lanka, porque ¿cómo se va a romper en Italia? No, estás diciendo, si se rompe, ¿dónde me va a doler más que se rompa? Estás haciendo que algunas vulnerabilidades que permanecían escondidas debido a tus sesgos aparezcan. Y soy un poco friki. Entonces, otra cosa sería, hoy en día estamos empezando a hablar de antifragilidad. ¿Qué es esto? Estamos operando en un entorno de crisis continua, ¿no? Antes teníamos un plano, había una crisis, pasábamos a modo de contingencia, cuando acababa la crisis volvíamos al plan normal. Hoy en día las crisis son tan frecuentes que básicamente operamos en modo continuo de contingencia. Entonces, el que gana, el que tiene ventaja ya no es el que es capaz de volver al 100% de su capacidad operativa antes de la crisis, sino que es el que es capaz de aprender de la crisis, obtener una ventaja y, por tanto, ser más fuerte que al principio de ella. Tecnología. El gasto global ha subido un 5,5% respecto al año pasado. Se prevé una inversión de 23 billones de dólares en tecnología para cadena de suministro, solo para cadena de suministro. La mayoría es para mitigar el efecto de la inflación, para fortalecer la resiliencia, pero también para aumentar las ventas. Porque se espera que para el 2027 el 70% de los productos que se vendan estén aumentados digitalmente. Esta es la cabina del famoso transbordador espacial de finales del siglo pasado, el Space Shuttle, tecnología punta de su época. Si lo miramos, queda claro que la tendencia era maximizar el área cubierta con indicadores, palancas e interruptores, que para ser astronauta había que estudiar. Este es el SpaceX Crew Dragon, es del 2021, tecnología punta de nuestros días. Queda claro que la tendencia es llenarlo todo de pantallas y que puedes ser astronauta siempre que seas capaz de conducir un Tesla. Fuera de bromas, lo que vemos es que se ha retirado la complejidad. Por tanto, se ha enfocado y se ha aumentado el valor que están aportando los astronautas. Se ha pasado a que un par de pilotos operen una nave apoyados por una tecnología, a que la tecnología opere la nave ayudada por los pilotos. Debido a que los pilotos ya no tienen que tomar el 90% de las decisiones, pueden enfocarse en las decisiones que realmente cuentan y son más importantes. Lo malo de digitalizar demasiado es que tenemos problemas en continuidad de negocio, en ciberseguridad, y de que cuando hay un crecimiento exponencial de los datos, como lo hay, pero no hay un crecimiento en absoluto de las perspectivas, como no lo hay, lo que tienes entonces es mayor dificultad de entender qué está pasando, de separar la señal del ruido. Esto es sin llegar a la contundente estadística de McKinsey de que el 70% de las transformaciones digitales fallan estrepitosamente. ¿Y por qué fallan? Bueno, tradicionalmente fallan porque para muchos ejecutivos la tecnología es una solución. Es una solución universal. Tú la compras, te la instalan y ala, funciona. Perfecto. Y eso nunca ha sido así. Esto es como comprar una aspiradora y pensar que nos va a lavar la ropa y hacer la cena. En defensa de los ejecutivos, probablemente el vendedor le dijera que también le iba a sacar a pasear al perro y darle un besito de buenas noches. En resumen, las tecnologías de cadena de suministro decepcionan porque hay una expectativa desmesurada del efecto inmediato y completo que van a tener en nuestras operaciones. Entonces, si es importantísimo transformar digitalmente el negocio, pero sale siempre mal, ¿cómo lo vamos a hacer? La prioridad número 1 de los CEOs, según McKinsey, es la inteligencia artificial. Surprise. Desde mi punto de vista, primero vienen los fundamentos. La higiene de datos, la velocidad, la accesibilidad, visibilidad de la información.
asegurarse de que los cimientos son sólidos antes de ponerse a construir la casa. Después, apoyo a toma de decisiones, automatización, gemelos digitales e inteligencia artificial. La mayoría de estas cosas, si les cambian los términos según el vendedor, sería exactamente de lo que iba a la mesa redonda anterior. Así que me lo puedo saltar. Para ilustrar, así es como se hacían las cosas cuando yo era pequeño. No en la universidad, ni siquiera entonces se tocaba Excel, pero en la industria privada todo eran soluciones puntuales, todo era Excel. Y bueno, desde entonces hemos crecido mucho y hemos encontrado un montón de soluciones que pueden integrarlo todo. El problema es que ninguna lo hace todo bien. Y por tanto, compramos una y la parcheamos y luego compramos la siguiente y la parcheamos y las conectamos con email y con Excel y tenemos un sistema muchísimo mejor que antes. La mayoría de las empresas intentan solucionar esto comprando otra plataforma digital, que desde mi punto de vista es como ponerse colonia en lugar de ducharse. Suele empeorar la situación y aunque funcione va a ser temporal. La cuestión es, todo el mundo quiere pasar de mandar emails y Excel y whatever a tener una plataforma centralizada aumentada por inteligencia artificial que sugiera soluciones óptimas a tiempo real. Perfecto. ¿Y si utilizamos primero la inteligencia artificial para limpiar los datos, limpiar la casa y mantenerlos limpios, fiables, accesibles, actualizados? Y esto es un problema que existe en todas partes, incluso en las mejores familias. Todo el mundo piensa que Google y Amazon tienen tus datos y los utilizan. Es verdad, pero sus ingenieros no. Los grupos dentro de esas empresas tienen un control absoluto de sus propios datos e intentan de una manera brutal no compartirlos porque les están dando un poder. La burocracia para conseguir acceso es increíble. Incluso en Nike, que es la que inventó el Just Do It, cuando yo estaba allí estábamos creando un sistema de gestión de toma de decisiones, cogí muestras de ventas en Europa para hacerle una demo al CEO y vi unas cosas raras. Como soy un poco curioso, me puse a trastear con los datos y acabé descubriendo que una famosa multitienda europea estaba básicamente bajando de precio todas las zapatillas de Nike para que los clientes entraran en la tienda y vendiéndolas a los competidores a precio normal. Es decir, estaba bajando nuestros beneficios y el posicionamiento de calidad de nuestra marca para aumentar el de la competencia. Por tanto, cuando lo conté salí a hombros, ¿verdad? No, lo que tuve fue una investigación de asuntos internos porque yo no debería tener acceso a esos datos confidenciales. Y eso es lo que pasa en todas partes. Ahora, como vimos con el transbordador espacial, estamos a punto de avanzar de una época en la que los humanos tomaban decisiones apoyándose en las máquinas a una época en la que las máquinas toman decisiones guiadas por los humanos. Esto será muy relevante para las cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque las decisiones allí son inmensas, se toman cada vez con más frecuencia, más rápido, son más complejas y hace falta que tengan más justificación. Para transformar esta toma de decisiones, lo primero es estructurarlas, codificarlas, asegurarse de que la lógica y el proceso son consistentes. El RPA es estupendo, pero si automatizas basura, consigues basura muy rápida. Entonces, si lo haces bien, lo que hemos visto en planeamiento y supply chain es que puedes ahorrar como un 40% del tiempo de los managers normales. La mejora de la calidad de decisiones viene ligada al uso de los gemelos digitales. Los gemelos digitales son una palabra súper chula para vender que probablemente baje de uso ahora que tenemos inteligencia artificial, que es todavía más chula, pero es un concepto también muy viejo. Google Maps es el mejor ejemplo de gemelo digital. Es una aplicación que coge las infraestructuras de transporte del mundo real y las pone en un gemelo digital con el cual puedes planear viajes, comprobar alternativas y todo eso. Es difícil, pero imaginaros que vivimos hace 30 años. Hace 30 años, cuando planeabas un viaje al extranjero, tenías que empezar a consultar guías de viaje, itinerarios de vuelo, horarios de trenes,
a ojo de buen cubero suponer cuánto te iba a costar llegar en taxi al hotel. Y al final tenías una aproximación que ahora puedes conseguir en 5 segundos con 5 alternativas de quieres pagar más o menos utilizando Google Maps. Eso es a donde estamos yendo con los gemelos digitales. En un futuro cercano, entonces, el planeamiento y operación de las cadenas de suministro será automatizado con la aportación del humano centrada en guiar a una inteligencia artificial que estará barajando escenarios dentro de un gemelo digital para optimizar las decisiones más cruciales. Y seguro que si lo pudiera decir mejor, podría hacer mi propia consultora tecnológica. Ahora, tenemos que hablar de inteligencia artificial. Ayer, cuando bajé del aeropuerto, apenas le había dicho al taxista dónde quería ir, que ya me estaba contando su opinión sobre la inteligencia artificial generativa. Es un tema que no se puede evitar hoy en día. Provoca una respuesta emocional inmediata. ¿Por qué? Porque nos parece más humana, es más creativa, es capaz de mentir, te cuenta exactamente lo que quieres oír. Aprende como lo hacemos los humanos, viendo por observación y repetición lo que hacen otros. Eso sí, mucho más rápido. Está de moda, pero es una idea vieja. De hecho, es por lo que yo soy ingeniero. Yo soy ingeniero, mi madre quería que fuera arquitecto, mi padre quería que fuera médico, pero yo quería ser ingeniero. ¿Por qué? Porque las redes neuronales estaban de moda. Yo quería trabajar con robots. Lo que no sabía es que las redes neuronales, el primer paper era del 1943. No es que sea una idea demasiado moderna. Aunque es increíblemente moderna comparada con la inteligencia artificial, de la que escribía Ramón Llull en el 1308. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de ella? Tenemos que hablar de ella porque los seres humanos llevamos hablando de ir a la Luna desde tiempos inmemoriales, pero llegamos en el 1969. Yo estoy convencido de que la inteligencia artificial va a cambiar la sociedad y va a cambiar las cadenas de suministro de maneras mucho más profundas de lo que podemos imaginar. Pero no lo va a hacer tan rápido como nos están vendiendo, como pasa siempre con la tecnología. Según McKinsey, en una encuesta, el 42% de los CEOs están convencidos de que su industria se va a disrumpir por culpa de la inteligencia artificial este mismo año. McKinsey, por su parte, estima que todas las llamadas de atención al cliente y el 36% de los mensajes promocionales de marketing van a ser creados por inteligencia generativa en menos de 2 años. Y sin embargo, McKinsey admite que ese 70% de proyectos que fallan es un número muy positivo comparado con el de proyectos en los que tiene algo que ver la inteligencia artificial. El 90% de los proyectos en los que se intenta comercializar inteligencia artificial han fallado estrepitosamente. No estamos hablando de desarrollo de ciencia básica, estamos hablando de comercialización. Prácticamente no existe el uso real. ¿Y por qué? Pues básicamente por lo mismo que decíamos antes, expectativas exageradas sobre cómo de rápido va a ser el cambio. El 42% de los CEOs piensan que su industria se va a afectar este mismo año y todavía no han empezado a trabajar en ello. Lo vieron la semana pasada y estamos en junio. Pero la gente se emociona mucho con estas cosas. También hay que decir que esto es un tema mucho más complejo que la tecnología normal. Esto no es picar código, esto es un tema en el que tienes que pensar cuáles son los parámetros. No está claro cómo optimizarlo, es un campo muy cambiante. Es como si lo piensas al principio, cuando empezó el automóvil, los coches, como el de la derecha, parecían carros. ¿Por qué? Pues porque lo que tenían eran carros de caballos y diseñaban un coche para que el motor estirara del coche, como si fuera un caballo, en lugar de empujarlo. Tardaríamos 20 años en tener coches que parecieran coches. Ahora mismo, con la inteligencia artificial, los CEOs están pensando en cómo hacer que la inteligencia artificial tire de su negocio, como si fuera un caballo, en lugar de pensar en cómo puedo hacer un negocio que sobreviva en la era de la inteligencia artificial. Y obviamente no lo saben, porque nadie sabe cómo va a ser la era de la inteligencia artificial. Entonces, si el 70% de las transformaciones fallan y con la inteligencia artificial nos vamos al 90%, pero es extremadamente importante, ¿cómo lo hacemos bien? Lo primero es construir, como decíamos, cimientos sólidos, que tus datos sean fiables. Lo siguiente es pensar en tu modelo de negocio.
y pensar en él como en qué capacidades necesitas para triunfar, cuáles tienes ahora y, por tanto, dónde tienes que construir los puentes. Y lo más importante es decidir qué tienes que crear, qué tienes que comprar, qué tienes que alquilar y elegir al socio tecnológico adecuado. Cuando estaba en Nike decidimos desarrollar internamente la inteligencia artificial para política de precios. ¿Por qué? Porque es tremendamente importante para la compañía. Y porque no queríamos que los competidores tuvieran acceso a las décadas de información sobre clientes y nuestra obsesión con ellos que tenemos en Nike. Es una ventaja competitiva. Sin embargo, cuando fui a crear una plataforma de toma de decisiones y planeamiento para cadena de suministro, nos aliamos con O9. ¿Por qué? Esto no es una ventaja competitiva. Nosotros no somos una compañía que procesa las cosas mejor que los demás. Y podemos aprovecharnos de la experiencia que tiene O9 con cómo los demás procesaban las cosas. Siempre que lo personalice y, por tanto, estemos desarrollándolo juntos. Finalmente, en Walmart nos hemos aliado con Tidal de Alphabet o Google X. ¿Por qué? Porque su aplicación para piscifactorías es súper interesante y está muy aliada con lo que queremos hacer para regenerar el planeta, pero no es un core competence nuestro. Nosotros no tenemos que ser los mejores en estos y no nos importa que otra gente tenga acceso a nuestros datos. Cuanta más gente lo tenga, más regeneración, más sostenibilidad en el planeta. Así que es bueno. Al final, para ganar inteligencia artificial hay que tener la actitud adecuada, utilizar métricas de desempeño, no de desarrollo, ponerse el objetivo de llegar a la siguiente meta, de abrir el siguiente nivel y explorarlo, ir paso a paso, en lugar de intentar construir un modelo perfecto a la primera, de intentar pasarse el juego con la primera partida. Es como la Fórmula 1, en la que, aunque lleves miles de horas de desarrollo, de ingeniería de preparación, de túnel de viento y todo lo que quieras, cuando llega la primera carrera y llueve, y el otro piloto te mete un trompazo y se calientan los neumáticos, empiezan los problemas. Y lo que tienes que hacer, el que gana, es el que, no tanto el que diseña el mejor coche al principio del año, sino el que tiene un equipo que es capaz de reaccionar semana a semana, aprender de lo que ha pasado, adecuar lo que hay a tu piloto en concreto, a esta nueva carrera en concreto y seguir haciéndolo carrera tras carrera para al final del año levantar la copa. Igual que en la Fórmula 1, queda muy bonito ver el coche y el piloto, pero ganas porque hay un equipo tremendo detrás trabajando con mucho talento. Si quieres ganar inteligencia artificial, lo que tienes que hacer es invertir en el talento de tus trabajadores. Básicamente porque como nadie sabe lo que va a pasar, si quieres que sean los tuyos los que lo adivinen primero, tendrán que ser buenos. En parte está relacionado con la paradoja de Moravec, en la que en los 80 decíamos que lo que es fácil para los humanos es imposible para las máquinas y viceversa. Esto puede tener razones evolutivas o ideológicas, pero fue parte de por qué la inteligencia artificial que se había estancado pasó a Machine Learning y a la generativa de hoy en día. La implicación es que la inteligencia humana y la inteligencia artificial son básicamente complementarias. Y por tanto, cuando la inteligencia artificial pronto pueda darte las mejores respuestas, ganará el que sea capaz de hacerle las mejores preguntas. Y eso tendrá que hacerlo un humano. Y del mismo modo que la fotografía no acabó con el trabajo de los pintores, sino que creó el trabajo de los fotógrafos y la industria del cine, la inteligencia artificial no va a destruir nuestros puestos de trabajo, va a crear otros de mayor valor añadido y unas posibilidades de negocio increíbles que es imposible que veamos ahora mismo. El desafío va a ser atraer, desarrollar y motivar al talento adecuado para descubrirlo y sacarle partido antes de los demás. Y así ganarás la carrera. Entonces, ¿qué habíamos quedado sobre las cadenas de suministro? Nadie sabe nada. Si lo miramos aquí, el 45% de los economistas piensan que vamos a entrar en una recesión, mientras que el 45% piensan que no. Lo único seguro es la incertidumbre. Hay cosas que ayudan de todos modos en estos tiempos, como ser más rápido, ser más ágil, promover una mentalidad, una cultura empresarial que valore la innovación, la creatividad. Lo que va a ganar no es tanto
la excelencia en operar una cadena de suministro perfectamente diseñada, sino la excelencia en el proceso de rediseño y readaptación lo más rápidamente posible de la cadena de suministro cuando te encuentres con otra cosa inesperada. Es decir, ya no ganan los que fabrican los mejores productos, sino los que producen los mejores procesos. Y los que perderán serán los que tengan poca memoria, los que vuelvan a operar como antes, los que se olviden de lo que ha pasado en los anteriores 5 años. Sigue. Como prometimos, hemos cubierto una misión general sobre tendencias, problemas, recomendaciones, hemos hecho hincapié en sostenibilidad, en resiliencia, en tecnología y en talento. Nos dirigimos hacia una cadena de suministro completamente digitalizada, automatizada, autónoma, conectada a tiempo real, que enfoca el esfuerzo de los humanos no a tomar decisiones, sino a ayudar a la inteligencia artificial a encontrar la mejor solución dentro de escenarios alternativos en un gemelo digital. Yo creo en la ingenuidad humana. Al fin y al cabo, siempre que hay un problema acabamos mejor que antes. Durante el coronavirus, al principio, si os acordáis, hubo una escasez de monos de laboratorio. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería desarrollar una vacuna. Y se hizo peor cuando China, de donde vienen la mayoría de los macacos, decidió prohibir la exportación para acelerar su vacuna. ¿Cuál fue la solución? Porque al final tuvimos vacunas. Los desarrolladores de Occidente se dieron cuenta de que podían compartir los monos. ¿Cómo vas a compartir los monos? Bueno, el mono de control lo puedes compartir con todo el mundo. No cambia el resultado. Gracias a eso se redujo a la mitad la necesidad. Gracias a eso conseguimos las vacunas. Y de hecho, con el aprendizaje de esa carrera espacial que fue el desarrollo de la vacuna, ya no es necesario utilizar macacos. Así que acabamos mejor de lo que estábamos. Y no quiero terminar, pero ya termino, sin comentar, como llegué ayer en avión, cómo han cambiado las cosas aquí. Cuando yo me gradué, este edificio no existía. Toda la parte de la Universidad de Desarrollo y Colaboración con la empresa no existía. He visto aquí en Valencia cómo se desarrolla el espíritu de innovación, de valor añadido, de colaboración con la empresa, y ha sido una evolución tremenda desde que me fui. Es correlación, no es causalidad. Los más cínicos me comentan que ahora que se ha pasado el COVID, lo vamos a olvidar todo y vamos a volver a la economía del sol y de la playa. Yo espero que no, que queramos ser California en lugar de Florida, pero quiero recalcar que si hay una opción de ser uno en lugar del otro, es gracias al trabajo de todos vosotros. Y por tanto, os lo quiero agradecer.